Un soldado regresó a casa en plena madrugada, tras una larga misión, solo para ser sacudido por un grito agudo, desgarrador, que provenía del interior de la casa. Era la voz de su hija. Cuando corrió hacia la habitación y vio lo que había delante de él, se quedó paralizado. Una niebla fina se cernía sobre las casas de las afueras. La luz amarillenta que salía de las ventanas empañadas por la condensación parpadeaba a través del parabrisas, haciendo que Javier Morales entrecerrara los ojos al girar hacia el estrecho camino de entrada que conducía a su hogar. Hacía casi 3 meses que no abrazaba a su hija. 3 meses destinado en un centro de entrenamiento especial en la costa oeste sin cartas, sin fotos, con un solo objetivo: terminar la misión, volver a casa. Su mochila empapada por la lluvia golpeaba su espalda con cada paso. Con la mano izquierda sujetaba la correa. Con la derecha buscaba la llave de repuesto, aún escondida bajo la lámpara del porche. La puerta se abrió sin emitir sonido alguno. Una oleada de fragancia sintética lo golpeó de inmediato: lavanda y limón. Aromas que nunca había usado en casa. El techo brillaba suavemente bajo una hilera de luces LED blancas. El sofá había sido retapizado. Una vela ardía con firmeza sobre la mesa del comedor. «¿Javier?» La voz de Diana salió desde la cocina, sorprendida, aunque no exactamente alterada. Se secó las manos en el delantal y salió al pasillo. «No pensé que volverías hoy». Diana, a la mujer que Javier conoció 2 años después de perder a su primera esposa, Elena, en un accidente de coche. Era casi 10 años menor que él y había trabajado en una pequeña cafetería cerca del cuartel. Se casaron tras 8 meses de relación. En parte porque Emilia necesitaba una figura materna en casa y en parte porque Javier creía que ya estaba listo para empezar de nuevo. Javier asintió levemente. «Me dieron permiso anticipado. Quería darte una sorpresa». Diana sonrió, breve y suave. «Emilia se va a poner muy contenta». «¿Dónde está?» Javier dejó la mochila cerca de la puerta, sus ojos recorriendo rápidamente la sala. No había señales de que una niña hubiese jugado allí ese día. Ni zapatos pequeños, ni su peluche favorito colgado del brazo del sofá. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado silencioso. Se fue a la cama. «Hoy jugó mucho, quedó agotada», dijo Diana, dándole la espalda, con la voz serena. Javier no respondió. En su lugar, caminó despacio hacia las escaleras. Se detuvo en el rellano. La habitación de Emilia estaba a oscuras, la puerta cerrada. No se oía nada desde dentro. Entonces, de pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Papá! ¡Papá!». Sin pensarlo, Javier se lanzó hacia adelante. Su mano agarró el pomo de la puerta. Estaba cerrada con llave. Retrocedió medio paso, se afirmó bien y dio una fuerte patada. La puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo se coló dentro de la habitación. Allí, en un rincón, Emilia estaba acurrucada, el rostro lleno de lágrimas. Su camisón arrugado. En la mejilla izquierda, una marca roja muy reciente. Diana estaba a apenas 2 pasos de ella, aún con una pequeña almohada en la mano, como si la hubiera lanzado a la cama justo antes. Durante unos segundos los 3 quedaron congelados en un silencio helado. Javier se acercó y cayó de rodillas junto a su hija. Ella se encogió levemente. Cuando le tocó el hombro, Emilia no se apartó, pero tampoco se acercó. Simplemente se quedó allí, los ojos fijos en un punto lejano. «Estaba jugando», dijo Diana. Correteando por la habitación, se tropezó y cayó, y gritó. Justo iba a calmarla. Su voz temblaba, aunque intentaba aparentar firmeza. Javier no la miró. Tiró de Emilia suavemente hacia él y revisó la nuca. Un moretón antiguo. Sus pequeñas manos estaban heladas. Se quitó la chaqueta y la envolvió con cuidado, apretándola contra su pecho. Hijo, sin apartar la mirada de su hija. La voz de Diana se endureció. Lo estaba. En ese momento, Javier tomó a Emilia en brazos. Ella no reaccionó. Sus brazos colgaban sin fuerza, su cabeza apoyada en su hombro, como si no le quedara energía.
Una sola lágrima se deslizó silenciosamente por su mejilla, empapando el cuello de Javier. Él no la secó. Se dio la vuelta. Ricardo y doña Susana estaban de pie al final del pasillo. «¿Qué ha pasado?», preguntó Ricardo. Solo escuché un grito. Javier no contestó. Bajó las escaleras con paso firme, Emilia todavía en sus brazos. Pasó junto a Diana, él amagó con detenerlo, pero no se atrevió. En el salón, Javier tomó la manta del sofá y cubrió a su hija con delicadeza. La acostó sobre el sofá largo. Luego se giró hacia los tres que seguían congelados en su sitio. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con la voz baja, firme, como una orden de sargento. Nadie respondió. Javier fue a la cocina, abrió la nevera. No había ni rastro de la leche especial que Emilia debía tomar. Toleraba la leche normal. Tampoco estaban sus comidas favoritas. Miró alrededor. No estaba el vasito de plástico en forma de buhol que tanto le gustaba. Volvió al salón. Emilia seguía allí, con los ojos abiertos, en silencio. Javier se sentó a su lado, se inclinó hacia ella. «Cuéntame qué ha pasado», le dijo con suavidad. Emilia apretó los labios y negó con la cabeza. Javier cerró los ojos unos segundos. Al abrirlos, lo primero que dijo no fue una palabra de consuelo. «Desde ahora, nadie entra en tu cuarto excepto yo. ¿Lo entiendes?». Emilia asintió levemente. Luego susurró: «¿Vas a irte otra vez?». Javier no respondió enseguida. Esa pregunta afilada, directa, le atravesó el pecho como una cuchilla. No dijo al fin, con firmeza: «Me quedo. No dejaré que nadie te haga daño otra vez». Y en ese momento Javier no podía saber que la promesa que acababa de hacer, el juramento final de un padre, sería el comienzo de un dolor tan cruel que ni siquiera en sus peores pesadillas habría podido imaginar. Esa noche Emilia se quedó dormida en el sofá del salón, apoyada en el brazo de su padre. De vez en cuando se movía, ligeramente, pero no emitía sonido alguno. Javier no pegó ojo. Mantuvo una mano sobre su hombro, los ojos fijos en el pequeño rostro de su hija, donde la marca roja de la mejilla ya había empezado a desvanecerse. Cuando el cielo empezó a clarear con las primeras luces del alba, Javier la llevó en brazos, sin decir una palabra a nadie. Subió las escaleras con paso sereno, encendió la luz del dormitorio al nivel más tenue, le arropó con cuidado y acercó una silla junto a la cama. Deslizó la mano bajo el borde de la manta, palpando suavemente sus articulaciones, los codos, las pantorrillas, las muñecas, la base del cuello. O cada movimiento medido sin despertarla. Justo debajo de la muñeca izquierda, notó un hematoma verde violáceo, con los bordes amarillentos, la forma difusa, pero aún visible. Cerca de la nuca, junto a la línea del cabello, había una marca redonda, como un viejo arañazo o la presión de una uña. Javier dejó de respirar por unos segundos, retiró la mano con lentitud, se incorporó y caminó silenciosamente hacia la cocina, al oír el primer tintinear de platos en la planta baja. Diana ya estaba vestida, el moño recogido con precisión, un delantal blanco impecable atado a la cintura. Ricardo estaba sentado a la mesa, con una sudadera gris y los pies apoyados en la silla de enfrente, comiendo cereales. Doña Susana servía café. Al ver a Javier, le dedicó una sonrisa leve, como si nada en absoluto hubiera ocurrido la noche anterior. «¿Quieres café?», preguntó Diana mientras colocaba rebanadas de pan en un plato. Javier negó con la cabeza y se apoyó en el marco de la puerta. «¿Emilia sigue dormida?», preguntó Ricardo, hablando con la boca medio llena. «Está cansada», respondió Javier, sin apartar los ojos de las manos de Diana, que untaban mantequilla con calma. «¿Y ese morado en su mejilla?», añadió, esta vez con la voz más baja. Diana se detuvo apenas un instante, luego siguió con lo suyo como si no lo hubiera escuchado. «Seguro que se cayó ayer. Ya sabes cómo es, siempre corriendo de un lado a otro. Te lo dije». «¿Y la marca en su muñeca?», insistió Javier. Doña Susana sorbió su café en silencio. «Es vieja, quizá del colegio, no lo sé». Diana se giró para mirarlo. Su expresión era neutra,
Incluso se encogió de hombros con naturalidad. O puede que de cuando aún estaba la asistenta. Antes de que se fuera. A la mañana siguiente, Javier llevó a Emilia a la guardería, como hacía siempre. Apenas habló durante el trayecto. Emilia permanecía callada, mirando por la ventanilla, abrazada al pequeño oso de peluche que él le había regalado en su cuarto cumpleaños. El osito estaba desgastado, pero lo sujetaba con fuerza, como si fuese lo único que aún le resultaba familiar. La guardería se encontraba al final de la calle, en un edificio de ladrillo rojo, con musgo trepando por la base del muro exterior. El jardín trasero todavía estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior. Javier la acompañó por los escalones de entrada. Su manita nunca soltó el peluche. Beatriz, la maestra, estaba en la puerta con la hoja de asistencia en la mano. Su rostro titubeó por un instante al ver a Javier allí. «Buenos días», Emilia dijo con suavidad, agachándose para saludarla. Emilia no respondió, solo asintió levemente, evitando la mirada de todos. Javier posó una mano sobre el hombro de su hija. Se inclinó y le susurró con voz suave. «Entra, cariño. Solo voy a hablar un momento con la señorita Beatriz y enseguida vuelvo por ti». «Solo voy a hablar un momento con la señorita Beatriz y luego iré a buscarte», dijo Javier con voz suave. Emilia asintió levemente y entró en el aula sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Javier mantuvo la mirada fija en el rostro de Beatriz Herrera. «Señorita», empezó con tono mesurado. «Mientras yo estaba fuera, noto algo distinto en Emilia. Algún cambio en su comportamiento, en la forma en que se relaciona con los demás». Beatriz pareció algo incómoda. Se ajustó las gafas con cuidado. «Bueno, ha estado más callada de lo normal. Tiende a sentarse sola, dibuja mucho, pero no quiere mostrar sus dibujos. Tampoco sonríe como antes. Menos sonrisas. Dibuja sola. ¿Cree que hay algo que podría estar asustándola?» La mirada de Javier era firme, inmutable. Beatriz echó un vistazo al aula por la ventana y luego volvió a mirarlo. «Creo que algo no está bien, pero no sabría decirle exactamente qué. No reacciona cuando otros niños la empujan o se burlan de ella. Últimamente, se sobresalta con los ruidos fuertes». «¿Ha notado alguna marca en su cuerpo? ¿Moretones o algo extraño?» Javier bajó la voz más directa, más enfocada. Beatriz dudó unos segundos. «Sí. Una vez vi un rasguño pequeño en su muñeca y una marca rojiza en la nuca. Le pregunté por ello, pero la señora Diana me dijo que Emilia es torpe, que siempre se tropieza con las sillas o con las mesas». «¿Usted cree eso?», interrumpió Javier. Por primera vez desde que empezó la conversación, Beatriz lo miró directamente a los ojos. Un segundo. Luego dos. Negó muy levemente con la cabeza. «No lo sé. No tengo autoridad para intervenir en asuntos familiares». Javier asintió despacio, con el rostro impasible. Sacó la cartera, tomó una tarjeta de visita, la giró y escribió un número con tinta negra. «Si nota cualquier cosa, más cualquier cosa llámeme, por favor». Le puso la tarjeta en la mano, firme pero con suavidad. Sin esperar respuesta, se giró y bajó las escaleras con paso firme, las manos en los bolsillos del abrigo, la barbilla hundida contra el viento. Esa misma tarde, de camino a casa, se detuvo en un pequeño parque del barrio y compró 2 helados. El aire frío evitaba que se derritieran rápidamente, pero Emilia no tocó el suyo. Solo lo miraba, con la vista fija. «¿Estás cansada, cariño?», preguntó Javier, aunque no esperaba respuesta. No respondió Emilia, en voz baja. Javier la miró a los ojos. Luego preguntó sin rodeos. «¿Tu madrastra te ha hecho daño?». Emilia vaciló. Luego negó con la cabeza. Y después asintió. Javier no insistió. Solo se quedó allí, sentado a su lado, en silencio. Al cabo de un rato, Emilia bajó la mirada hacia sus manos y murmuró con voz queda. «Mi madrastra no me quiere, pero la abuela dijo que si te lo contaba, te irías y no volverías nunca». Javier se giró del todo hacia ella, su mirada firme. «¿Quién te dijo eso?». «La abuela, y también mi madrastra.
Emilia alzó los ojos y por primera vez en todo el día lo miró directamente a los ojos. «Tengo miedo de que si digo la verdad, tú desaparezcas». Javier soltó un suspiro. Dejó el helado intacto sobre el banco y extendió los brazos para abrazarla. Emilia no le devolvió el gesto, pero tampoco se apartó. «Escúchame», susurró junto a su oído. «Pase lo que pase, diga lo que diga quien sea, yo no me voy a ir a ningún lado, aunque estés enfadada conmigo. Aunque no quieras hablar, voy a seguir aquí». Emilia asintió con una pequeña inclinación de cabeza, tan pequeña que parecía que aún se contenía, incluso frente a su propia esperanza. Javier decidió cancelar su regreso a la unidad. Aquella misma mañana, envió un correo solicitando una baja de 7 días sin dar explicación. Necesitaba tiempo en casa. No quería actuar por instinto, sino descubrir la verdad con sus propios ojos. No dijo mucho. Usó la excusa de un dolor de cabeza, necesito descansar, y fingió agotamiento. Subió a la planta de arriba y se tumbó en la cama durante toda la comida. La puerta quedó entreabierta, las cortinas cerradas, pero sus oídos no descansaban. Escuchaba cada paso sobre el suelo de madera, el rodar suave de una maleta por el pasillo, el tintinear de cucharas y tenedores en la cocina de abajo. Hacia las 11:30, oyó las suaves zapatillas de Emilia detenerse cerca de la cocina. Entonces, la voz de Diana baja, sin alzar el tono, pero lo bastante clara para que él captara cada palabra. «Ensuciando el suelo otra vez. ¿Hasta dónde piensas llegar?» No hubo respuesta, solo unos segundos de silencio prolongado. Luego, Diana de nuevo, con voz más afilada, casi gruñendo. «Tienes suerte de seguir comiendo, de tener ropa, de vivir en esta casa. Que tu madre muriera fue lo mejor que te pudo pasar». Javier abrió los ojos. Su corazón dio un golpe seco. No bajó corriendo. En su lugar, se incorporó, caminó en silencio hacia la puerta y la entreabrió solo unos centímetros, lo justo para escuchar mejor. La respuesta de Emilia fue apenas un susurro tan tenue que solo podía oírse en un silencio absoluto. «Lo siento, ya lo he limpiado». «Cállate», dijo Diana. «¿Limpiar qué? ¿Tú llamas a esto limpiar? ¿Con este charco todavía aquí?» La voz de Diana era fría, dura como la piedra. «Si tu abuela lo ve, te vas a arrepentir. Ve a buscar un trapo. De rodillas, límpialo». No se escucharon pasos corriendo, solo el clic suave de una puerta de armario abriéndose, luego el roce casi inaudible de una toalla al ser sacada. Menos de un minuto después, otra voz se unió, la de Ricardo. «¡Ey! El monstruo debajo de la cama tiene hambre. Si alguien desobedece, se lo lleva y le muerde las piernas». «¿Lo pillas, enana?» La voz de Emilia se quebró, luego se convirtió en un susurro. «Por favor, no». «¿Qué?» Solo estaba bromeando, soltó Ricardo con sorna, su tono afilado, sus ojos sin rastro de remordimiento. «¿De verdad tienes miedo? Pensé que ya estarías acostumbrada». Javier ya se había levantado de la cama antes de que se pronunciara la primera palabra. Bajó las escaleras sin hacer ruido. Una mano aferrada a la barandilla de madera con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Al llegar frente a la puerta de la habitación de Emilia, el último sonido que escuchó fue el golpe sordo de algo duroplástico, o quizás un palo de escoba, cayendo al suelo. «Papá está en casa», dijo Javier. No fue un grito, pero su voz cortó el aire como una orden militar. El silencio cayó como un manto pesado. Ricardo se levantó de un salto. Se apresuró hacia la puerta, balbuceando: «Ah, ¿ya estás despierto?» Solo estaba cuidando de la niña por Diana. Se le cayó agua y le dije que lo limpiara. Solo era una broma, no pensé que se quedaría así, paralizada. Javier bloqueó el marco de la puerta, inmóvil. Lo miró exactamente durante 2 segundos. Luego pasó junto a él sin decir palabra y entró directamente en la habitación. Emilia estaba acurrucada en la esquina, con un trapo sucio y empapado en las manos. Seguía con su pijama viejo, el pelo despeinado,
la mirada clavada en el suelo. Una fina película de agua jabonosa brillaba sobre las baldosas, con restos de espuma seca incrustada en las juntas. Javier se arrodilló y le tomó la mano con cuidado. La piel estaba enrojecida, no cortada, pero áspera en algunas zonas, marcas no de calor, sino del roce constante y excesivo de limpiar con demasiada fuerza. Diana apareció en la puerta, los ojos tensos pero con una sonrisa fingida. «¿Qué pasa aquí?» No sabía que Ricardo estaba arriba, yo estaba en la cocina. Seguramente vio que ella tiró agua y subió a fastidiarla. Ya sabes cómo es Ricardo, siempre con la boca suelta. La niña es muy sensible, eso es todo. Javier no respondió de inmediato. Con suavidad, retiró el trapo de las manos de Emilia, como si temiera causarle más daño. Ella no reaccionó. Su mirada permaneció baja, sin sobresaltos, sin retroceder nada. «¿Estás bien, cielo?», le preguntó con voz ronca. Emilia asintió. Fue un movimiento lento, mecánico, más parecido a algo aprendido que a algo sentido. Javier apretó los puños sobre las piernas, los tendones de sus manos tensándose. Luego se incorporó, su mirada clavada en Diana. «Fuera, los dos». Diana vaciló un instante, como calculando su respuesta. Al final, se encogió de hombros. «Vale, pero recuerda, ella siempre ha tenido tendencia a exagerar. No digo que no sintiera nada, pero a veces se lo imagina». Eso fue lo que dijo la terapeuta, ¿recuerdas? Javier la observó unos segundos más. El rostro de Diana no mostraba miedo, y sus ojos mantenían esa expresión molesta de sinceridad forzada. Por un momento, ya no estaba seguro de nada. ¿Estaba Javier exagerando todo esto? ¿O acaso las cosas que había notado no eran más que producto del estrés tras tanto tiempo fuera? ¿O realmente Diana creía lo que decía? Ricardo se encogió de hombros y esbozó una sonrisa burlona. «No te rayes. Los críos de ahora. Todos unos miedicas». Javier no respondió. Solo esperó a que los dos salieran de la habitación y luego cerró la puerta suavemente tras ellos. Se sentó no justo al lado de Emilia, sino en diagonal frente a ella, dejando suficiente espacio para que no se sintiera acorralada. En el silencio, sus ojos recorrieron la habitación. Era pequeña, pintada de un rosa suave, antes el pequeño mundo de su hija, pero ahora las paredes estaban vacías, sin dibujos, sin fotos como antes. A los pies de la cama, su viejo peluche yacía torcido. Javier se agachó y lo recogió. El vientre del oso tenía un pequeño desgarro, con unos cuantos papeles doblados en forma de cuadrados escondidos dentro. Desplegó uno. El primero era un dibujo toscamente hecho con ceras de colores, una casa con 3 figuras, un hombre, una niña y una mujer sin rostro. El segundo papel, escrito a lápiz con letra temblorosa y desigual, decía: «No lo digas». Javier no pronunció palabra. Se guardó los papeles en el bolsillo de la camisa. Cuando se giró, Emilia seguía en el mismo sitio, sin haberse movido ni un centímetro. Se sentó a su lado, sin tocarla. «Si hay algún sitio a donde quieras ir, solo dímelo. Cualquier sitio». Emilia giró la cabeza lentamente. En sus ojos ya no brillaba esa chispa que debería tener una niña de 5 años. No respondió. Pero por primera vez se movió solo un poco, acercándose a él. Apenas unos centímetros, lo suficiente para que Javier supiera que, en algún rincón de su mente, aún quedaba una salida. Javier salió de casa antes de que el sol lograra atravesar la niebla matinal. Le dijo a Diana que tenía un asunto que atender sin detalles, sin explicaciones. Ella asintió, con un gesto que rozaba el alivio. Emilia aún dormía, o al menos permanecía inmóvil bajo la manta gruesa. Su primera parada fue en casa de doña Carlota, la vecina mayor que vivía justo al otro lado del muro del patio trasero. Ella abrió la puerta tras mirar por la cortina, sorprendida de ver a Javier en su jardín. «Ay, Javier, ¿cuánto tiempo sin verte? Tengo unas preguntas, y espero que puedas ser sincera», dijo él sin rodeos. Doña Carlota lo invitó al salón y le sirvió una taza de té, aunque sus manos temblaban un poco. Cuando Javier preguntó por Emilia,
Ella dudó. Cada noche oigo llantos, bajitos, más bien sollozos. A veces parece que alguien llama a su madre, pero pensé, quizás andaba sonámbula. Ya sabes, los niños tienen pesadillas, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado a Diana levantar la voz? Sí, pero no siempre. Tiene carácter, claro, pero en público es puro encanto. Jamás lo imaginarías. Se detuvo, apoyando una mano sobre la taza. Yo sospechaba algo, Javier, pero tenía miedo. Doña Susana es la que se mueve por el barrio, conoce al excomisario. Yo solo soy una anciana jubilada, ¿qué podía hacer? Javier le dio las gracias y se levantó para marcharse. Doña Carlota le tomó la mano y dijo en voz baja: «Si necesitas que alguien hable, no puedo jurar nada, pero ya no me quedaré callada». Su última parada fue en la clínica privada donde Emilia había sido atendida un par de veces durante el último año. El doctor Felipe Romero estaba revisando unos expedientes cuando Javier llegó. Lo recibió con una expresión cortés, evitando cuidadosamente el contacto visual. Javier fue directo al grano. «Doctor, ¿ha visto alguna vez algo extraño en Emilia?» Romero carraspeó, giró hacia la pantalla del ordenador y abrió unos registros. Se la ha considerado una niña muy sensible. Algunas irritaciones leves en la garganta, un caso de enrojecimiento en la piel, pero nada grave. Ningún diagnóstico que sugiera maltrato. ¿Nada?, repitió Javier bajando la voz. O nada que se atreviera a escribir. Romero alzó la mirada y se encontró con sus ojos. Javier, seré sincero. Diana controla todo. Cada vez que traía a la niña, describía los síntomas antes de que yo pudiera preguntar. Hablaba por ella. Daba la impresión de ser la madre perfecta, segura, informada. Yo no tengo autoridad para interrogar a una madre. Javier apretó los puños, luego los soltó. Su voz era apenas un susurro. «Usted es médico. Tiene derecho a hacer preguntas». Romero no respondió. Aquella tarde Javier volvió a casa. Aparcó en la entrada y se quedó sentado al volante, inmóvil. Su mente era un nudo de voces y silencios. Las palabras de Beatriz, las evasivas de Carlota, la cautela del doctor Romero. Todos sabían, cada uno de ellos, pero nadie hizo nada. Desbloqueó el móvil con la intención de repasar sus notas. Entonces vio un correo no leído. El remitente era anónimo. Solo una línea en el asunto. Para el verdadero padre. El mensaje era breve. Si de verdad eres su padre, pregúntale a Emilia por la esquina del armario donde se esconde cada noche. Javier lo leyó 3 veces, sin firma, sin archivos adjuntos, pero cada palabra le atravesó el pecho como una cuchilla. Apagó el móvil, salió del coche y se dirigió directamente a la habitación de su hija. Emilia estaba coloreando y no levantó la vista cuando él entró. Emilia dijo con suavidad, sentándose junto a la cama: «Papá quiere preguntarte algo. Esa esquinita del armario tiene algo especial». Emilia levantó la mirada. Sus ojos se abrieron de par en par. Las pupilas temblaban ligeramente. No dijo nada, pero por primera vez, ese rostro pequeño mostró un destello de pánico. A las 10:00 Miss Mitra de esa madrugada, todas las luces del vecindario estaban apagadas. Doña Susana había cerrado con llave temprano. Ricardo se había encerrado en su habitación a las 9, llevándose su consola y los auriculares. Diana dijo que se quedaría viendo la televisión, pero las luces del salón estaban apagadas desde las 11. Javier había salido justo a medianoche, asegurándose de que todos en la casa creyeran que tenía algo urgente que atender. Dio una vuelta por el barrio, apagó los faros, volvió sin hacer ruido por la calle trasera y aparcó al fondo del callejón, cerrando el coche manualmente. Bajo el tenue resplandor de la farola, Javier se caló la gorra hasta las cejas, subió la cremallera de la chaqueta hasta el cuello y se deslizó con sigilo hacia la parte trasera de la casa. Trepó la valla de madera, la misma que él mismo había reparado el año anterior. La puerta trasera estaba cerrada con llave, pero la ventana del trastero
En la planta baja, aún ofrecía una entrada. Sabía exactamente cómo destrabarla desde fuera. Solo necesitaba una pequeña hoja y un giro suave. La ventana se abrió sin esfuerzo. Javier se deslizó dentro sin hacer el menor ruido, sus pies tocando el suelo con la ligereza de un suspiro. La casa estaba completamente a oscuras. No encendió ninguna luz, confiando en la memoria para guiarse escaleras arriba. Cada peldaño le era familiar. Sabía cuáles crujían y cuáles no. 10 escalones, luego un giro a la izquierda. La habitación de Emilia quedaba a la derecha, la puerta entreabierta. Javier se detuvo a escuchar. Nada de llanto, ninguna voz, solo un sonido apagado y contenido, como alguien intentando no respirar con fuerza. Un leve sollozo desde el interior. Empujó la puerta. Aún sin encender la luz, solo el suave resplandor del pasillo se colaba sobre parte del suelo de madera. Emilia no estaba en la cama. Javier dio un paso dentro y entonces se detuvo. Un susurro apenas perceptible, como tela rozando madera, surgió desde debajo del escritorio. Se acercó, se agachó. Allí estaba Emilia, sentada con la espalda contra la pared, los brazos rodeando un peluche desgastado, la cabeza baja. La barriga del osito tenía una abertura, el costurón sin cerrar. Sus ojos grandes atrapaban la tenue luz, pero estaban secos. Javier se giró por completo hacia ella, sentándose cerca, su mano posada con cuidado sobre su espalda. Mantuvo la voz baja y serena, cada palabra pronunciada con claridad. No, nunca, pase lo que pase, jamás estaré enfadado contigo. Estoy aquí. Emilia se inclinó hacia él, apoyando la cabeza contra su hombro. No lloró, pero su cuerpo tembló levemente. Sus pequeñas manos se aferraban a la chaqueta de Javier como si tuviera miedo de que desapareciera si la soltaba. Javier se quedó así mucho tiempo. Su corazón redujo el ritmo, pero la tormenta dentro del pecho no se había calmado. Lo sabía. Ese momento en el que Emilia se permitió acercarse a él, en el que eligió el gesto por encima del silencio, era una señal. La última puerta se había abierto. Se quedó a su lado, con un brazo rodeándole los hombros. Con la otra mano, sacó el móvil del bolsillo. Activó la función de grabación. No para captar las palabras de Emiliano, había dicho casi nada sino para preservar el silencio. Ese silencio que hablaba más fuerte que cualquier frase. Después de ayudarla a meterse de nuevo en la cama y arroparla con cuidado, Javier salió del cuarto, cerró la puerta con suavidad y marcó un número. «Te necesito», dijo en cuanto la línea se conectó. «¿A estas horas de la madrugada? No puedo esperar. Sospecho que hay maltrato infantil. Necesito equipo y quizás una orden de vigilancia si esto va a más». La voz al otro lado se volvió grave. «Hace tiempo que no te oía hablar tan en serio, Javier». «Esta vez va en serio, Marcos. Es mi hija». Javier salió al patio trasero, sacó una cajetilla de cigarrillos, encendió uno. No fumó solo, lo sostuvo entre los dedos mientras se consumía lentamente. El humo se deslizaba con el viento, fino como un recuerdo deshilachado. La foto rasgada de Elena seguía en el bolsillo de su chaqueta. En el suelo del salón 3 tiritas estaban selladas en una bolsita de plástico como prueba. Sabía que ya no podía echarse atrás, no por rabia, sino por su hija de 5 años, la que había aprendido a esconderse en un armario oscuro solo para sentirse un poco más seguro. A la mañana siguiente, Javier condujo hasta el antiguo taller de reparación de móviles, cerca de la estación de autobuses donde Marcos había acordado encontrarse con él. No había cartel, ni cámaras de seguridad. La persiana metálica estaba medio subida, revelando una luz amarillenta y tenue en el interior, y el zumbido suave de un ventilador viejo. Marcos ya lo esperaba, con las mangas remangadas y el rostro tan impenetrable como cuando estaba infiltrado. «Tengo algo para ti», dijo, colocando 3 objetos pequeños sobre la mesa. Un enchufe de carga con micrófono oculto, una cámara del tamaño de un botón y un diminuto chip de grabación escondido dentro, de la cabeza de un osito de peluche. «Este es para Emilia», añadió con una sonrisa seca, señalando el peluche. Cuando lo abrace, graba todo lo que ocurre a su alrededor.
La batería se recarga automáticamente con el calor corporal. Javier asintió sin hacer más preguntas. Con cuidado, guardó cada dispositivo en una bolsa protectora contra golpes y salió por la puerta trasera. Esa tarde, cuando Diana trajo a Emilia de vuelta del colegio, Javier estaba fuera, cambiando la bombilla del porche. Ricardo estaba tirado en el salón, con auriculares grandes puestos, absorto en su móvil. Nadie se fijó cuando Javier se deslizó discretamente hacia la habitación de Emilia para revisar un enchufe que fallaba. Conectó el cargador a la toma del rincón, comprobó la señal en la aplicación de su móvil y luego colocó el osito de peluche con cuidado junto a la almohada. Todo el proceso no duró más de 8 minutos. La noche transcurrió con una calma extraña. Diana bromeaba en la cocina mientras preparaba espagueti sel, plato favorito de Javier de antes. Ricardo arrastraba los pies lavando los platos y Emilia se sentó en silencio en la mesa del comedor, también portada, que resultaba inquietante. Javier casi no habló, pero sus ojos no se apartaron del reloj, esperando que llegara la medianoche. A las 2 de la madrugada, la habitación estaba completamente a oscuras, iluminada solo por el resplandor tenue de la pantalla del móvil de Javier. El primer archivo de audio acababa de descargarse. Javier se colocó los auriculares y pulsó «Reproducir». El primer sonido fueron pasos, luego un gemido suave de Emilia. La voz de Diana emergió, nítida y cortante como el cristal. «¿Otra vez tiraste el agua, ¿Cuántas malditas veces tengo que decírtelo? Inútil. Igual que la puta que te trajo al mundo». Entonces se oyó un golpe, no estaba claro. Si fue un plato o algo más duro. Emilia no lloró, no suplicó, solo el sonido de su respiración, entrecortada y temblorosa. Después se escuchó la voz de Ricardo, mezclada con el chirrido seco de una puerta abriéndose. «Shh, es nuestro pequeño secreto, ¿recuerdas? El que hable será arrastrado por el monstruo». Emilia no respondió. Siguió un largo silencio. Luego, el clic lento y seco de la puerta al cerrarse. Javier se quitó los auriculares de golpe y se incorporó en la cama, el corazón latiéndole como un martillo. Encendió la lámpara pequeña, conectó el móvil y abrió la aplicación de vigilancia. La cámara había captado la habitación de Emilia de noche desde el rincón cerca de la cabecera. No se distinguían rostros con claridad, pero sí bastaba para marcar el momento exacto. Marcó un número. «Marcos, necesito que escuches esto. No puede esperar». Al otro lado de la línea oyó el sonido de una taza llenándose de café. Marcos escuchó la primera parte de la grabación. Guardó silencio unos segundos. Luego su voz sonó baja y firme. «Es suficiente para empezar, pero no para condenar. Diana dirá que está educando a una hijastra. Ricardo lo tomará a broma. Dirá que solo estaba jugando. Ya sabes cómo funciona esto». Javier se frotó la frente con los dedos. «¿Entonces qué hago? ¿Esperar hasta que...?» No interrumpió Marcos. «Tienes que ser paciente y preciso. Si actúas ahora, desaparecerán y se llevarán a Emilia con ellos. Ya lo he visto antes». Silencio. Javier se sentó, la mano cerrada en un puño. «¿Y el siguiente paso?» «Yo me encargo de limpiar y guardar las pruebas. Tú actúas como si no supieras nada. Sonríe, cena, da las gracias y sigue grabando». Al día siguiente, Javier cenó con toda la familia. Contó un chiste antiguo de su época en el ejército que hizo reír a Ricardo. Diana también fingió bien, incluso le rellenó la copa de vino. Emilia se sentó a su lado, callada, pero lo miró. No era una mirada de auxilio, era una mirada de espera. Esa noche, Emilia habló dormida. Javier estaba leyendo el periódico en su habitación cuando la oyó gemir en sueños. Abrió la puerta y entró despacio, susurrando: «Papá está aquí». Emilia se dio la vuelta, aún dormida. Su voz temblaba dentro del sueño. El señor Ricardo apagó la luz. No me dejaba respirar. Tenía miedo. No me atrevía a gritar. Javier apretó los puños. No despertó a su hija. Pero en su mente, una decisión ya se había formado, helada e innegable.
como una sirena encendida dentro del pecho. A la mañana siguiente, Javier instaló una pequeña cámara debajo de la mesa del comedor. Otra la escondió dentro de un bolígrafo fuente que siempre llevaba consigo. Cada vez que Ricardo entraba en la habitación de Emilia, Javier anotaba la hora. Siempre que Diana alzaba la voz, grababa su tono y actitud. Y cada noche enviaba todos los datos a marcos cifrados, almacenados en 2 discos duros distintos, uno de ellos guardado en una caja fuerte de un banco, a nombre de Marcos. Emilia no lo sabía, Diana no lo sabía, Ricardo tampoco. Javier se había convertido en un hombre con 2 rostros, un padre silencioso y un centinela oculto. Cuando se sentaba solo en su coche, pasada la medianoche, escuchando la tercera grabación, es a donde Emilia solo respiraba con dificultad. Mientras Ricardo mencionaba al monstruo debajo de la cama, supo que estaba alcanzando su límite. No porque le faltaran pruebas, sino porque cada segundo de espera era un día más en el que su hija vivía con un miedo que ni siquiera sabía nombrar. Aquella tarde, Javier llevó a Emilia a casa de doña Carlota, la abuela que vivía justo detrás del jardín trasero. Usó una excusa simple. Papá tiene que ocuparse de algo fuera de la ciudad durante unos días. Carlota no hizo muchas preguntas. Solo lo miró a los ojos. Asintió levemente y tomó la manita de Emilia con dulzura. La niña entró en silencio, sin mirar atrás, como si ya entendiera que algo estaba cambiando. Mientras el coche se alejaba del portón, Javier no bajó la ventanilla. Necesitaba concentrarse. La noche anterior, en una grabación, Ricardo le había susurrado a Emilia: «La abuela te hará callar si hablas». Javier lo sabía. Había llegado el momento de ir al origen, al lugar donde todo comenzó. Personally of Terman was the very Anna Valdez. A number of companies on the Ahersit. We travelized in a service socials. El archivo incluía un diagnóstico: depresión severa, con indicios de trastorno límite de la personalidad. Había abandonado la escuela 2 veces y a los 15 años se había cortado las muñecas. Madre biológica, Susana Torres, había sido señalada en varias ocasiones por negligencia y abuso infantil, pero nunca fue procesada por falta de pruebas. Javier leyó el informe línea por línea dentro del coche. Sus manos empezaron a temblar no por miedo, sino por otra cosa. Algo dentro de su propio odio acababa de quebrarse. La siguiente persona a la que buscó fue Clara Jiménez, una antigua compañera de instituto de Diana, ahora bibliotecaria en el pueblo vecino. Clara no se sorprendió al verlo. Lo invitó a sentarse y en silencio sirvió un vaso de agua. Durante años deseé que alguien viniera a preguntarme por Diana, dijo, bajando la voz. Clara recordó que, en el último curso de secundaria, Diana se había quedado embarazada. El padre era un estudiante de primer año en la universidad, desapareció en cuanto se enteró. La madre de Diana, doña Susana, la obligó a abandonar la escuela y la encerró en casa durante casi 2 meses. Cuando por fin llevaron a Diana al hospital, su madre la obligó a abortar. Firmó los documentos ella misma, ya que Diana aún era menor de edad. Después de eso, Diana ya no volvió a ser la misma. Se volvió distante, fría, sin amigas, sin sonrisas. «Yo también era solo una cría», dijo Clara, con los ojos llenos de lágrimas. No podía hacer nada. Pero desde que supe que se convirtió en madrastra, he estado preocupada. Javier no volvió a casa. Condujo directamente a la consulta del doctor Felipe Romero. Esta vez sin cita previa. El doctor estaba ordenando unos papeles. Al ver a Javier, soltó un suspiro cansado. Sabía que este día llegaría. Javier colocó el móvil sobre el escritorio. «Quiero la verdad». Romero no esquivó la mirada. Se quitó las gafas y se frotó la frente. «La primera vez que examiné a Emilia, tuve mis sospechas. Pero Diana...» Ella sabía que una vez me suspendieron por un informe erróneo en otro caso. Me dijo que si me inventaba algo otra vez, me denunciaría por acoso y difamación. Yo sabía que bastaría con un artículo más y perdería la licencia para siempre. Javier apretó los puños, pero mantuvo la voz baja. «¿Te arrepientes?». «Cada día», respondió Romero.
Y estoy dispuesto a testificar, si lo necesitas. Javier se quedó de pie frente a la casa. El cielo estaba cubierto de nubes grises. El viento soplaba suave. No entró de inmediato. Esperó a que se apagaran las luces del salón, a que Ricardo entrara al baño, a que la casa quedara en completo silencio. Entonces llamó al timbre, 3 toques firmes. Doña Susana abrió la puerta. La luz del interior iluminó su rostro envejecido, aún endurecido por los años. No se mostró sorprendida. «Llegas tarde». Javier la miró a los ojos. «Tenemos que hablar. Sobre Diana y sobre Emilia». Ella dio un paso atrás, sin invitarlo a entrar. Javier pasó sin pedir permiso y cerró la puerta detrás de sí. Se sentaron uno frente al otro en el salón. La única luz era la de una lámpara de mesa, tenue. Susana sorbía su té sin prisa, sin nervios. «¿Crees que soy la causa de todo esto?». Javier no respondió. Diana siempre fue frágil. Desde niña, nunca aprendió a ser fuerte. Yo la crié así porque este mundo no tiene sitio para los débiles. Y obligarla a abortar formaba parte de enseñarle eso. Machacarla hasta que terminara odiando a cualquier niño que le recordara al que perdió. Susana dejó el vaso sobre la mesa. El golpe seco del cristal contra la madera sonó como un trozo de hielo al romperse. Si no podía con ello, no debería haber llevado en su vientre al hijo de otro. Emilia es un espejo. Cada vez que la mira recuerda cómo fue abandonada. Lo sé, porque yo también tuve una hija que no pude quedarme, dijo doña Susana, su voz como un cuchillo envuelto en seda. Javier se quedó inmóvil. Susana esbozó una sonrisa amarga, casi como si estuviera confesando un pecado que ya no le dolía. Todos somos producto de algo roto, Javier, pero yo sobreviví. Diana no. Javier salió de la casa a las 2 de la madrugada. Su mente estaba en blanco. Se sentó en el coche, sacó el móvil y miró una foto de Emilia del año anterior, con aquella sonrisa que ya no existía. Diana no había nacido cruel. La enseñaron a ser así. Un sistema, una madre que nunca supo amar. Pero nada de eso cambiaba el hecho de que Emilia sufría, y él era el único que quedaba entre ella y el abismo. Martes, cielo encapotado. Una gruesa capa de nubes oscuras cubría el horizonte como un telón antes de una función. Javier no desayunó. Solo bebió agua, esperando exactamente a las 8:35 de la mañana la hora que había acordado la noche anterior con Marcos y la agente de protección de menores. La puerta principal se abrió como lo hacía cada día. Ricardo estaba tirado en el sofá, una pierna colgando sobre el reposabrazos, el mando de la consola entre los dedos. Diana estaba en la cocina, cortando manzanas para el desayuno de Emilia. La niña estaba sentada en una trona, la espalda rígida, como si estuviera siendo castigada. 3 golpes secos medidos, puntuales. Diana alzó la vista. Un ligero ceño apareció en su frente. Ricardo gimió y se levantó de mala gana para abrir la puerta. Lo que vio lo dejó paralizado. 2 agentes de policía uniformados se encontraban junto a una mujer con un chaleco marcado con el emblema de Servicios de Protección Infantil. Marcos estaba detrás de ellos, sin uniforme, con la placa colgada de una cinta. «Buenos días», dijo Marcos con voz tranquila. «Tenemos una orden de revisión urgente de bienestar infantil según el Estatuto 42-6. Todos en la casa están obligados a colaborar de inmediato». Diana salió de la cocina. Su boca apenas podía formar palabras. ¿Qué? Debe haber un error. La trabajadora social sacó la orden, su voz firme y clara. «Hemos recibido un informe con pruebas en audio y vídeo de abuso emocional y físico hacia una menor que reside en esta dirección». Ricardo dio un paso atrás. «Yo no sé nada. Solo estoy quedándome aquí un tiempo». Uno de los agentes avanzó, las esposas listas. Ricardo intentó huir hacia la puerta trasera, pero no llegó lejos. Lo redujeron antes de que pudiera alcanzarla. Diana gritó.
«Estáis locos, es mi hija. Todo esto es mentira, una invención». Javier permaneció fuera, en silencio. No intervino. Pero sus ojos no se apartaron ni un segundo de Emilia, abrazando con fuerza su osito viejo, las manos temblorosas. La trabajadora social se acercó a la niña con delicadeza. «Emilia, cariño, te vienes conmigo, todo va a estar bien ahora. Nadie volverá a hacerte daño». Emilia alzó la mirada hacia Javier. Por primera vez, sus ojos parecieron conectar de verdad con algo real. Javier dio un paso al frente, asintió suavemente. Se agachó, su voz firme y serena. «Estás a salvo ahora, te lo prometo». Emilia no dijo nada, pero tampoco apartó la vista. Pero su pequeña mano se aferró con fuerza a la camisa de él y luego apoyó la cabeza en su hombro. No lloró, no gritó, solo se inclinó suavemente. Un gesto pequeño, pero fue la primera vez que buscaba refugio en él desde que había vuelto. Marcos desvió la mirada. La trabajadora social alzó una mano para secarse discretamente la comisura del ojo. Ninguno de los agentes que quedaban dijo una sola palabra. Diana fue retenida en la casa para una entrevista preliminar. Javier no entró, pero cuando todos se habían marchado, le permitieron pasar al salón donde ella estaba sentada, con las manos temblorosas, aunque los ojos seguían secos. «¿Estás haciendo esto porque me odias?», preguntó Diana con voz ronca. Javier no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella, los brazos cruzados. Luego, con calma y sin levantar la voz, dijo: «No, lo hice por Emilia, pero no te odio». Diana lo miró, con la mirada vacía. «No era mi intención, yo simplemente no sabía cómo ser madre». Javier asintió con suavidad. Luego se puso de pie, dispuesto a marcharse. Justo antes de cruzar la puerta, se detuvo. La miró directamente, no con rabia, ni con lástima, sino con los ojos de alguien que alguna vez creyó en ella. «Lo sé, Diana, sé que sufriste, sé que fuiste una niña a la que nadie protegió, pero eso no te da derecho a hacer que otra niña pase por lo mismo». Diana no respondió. Javier bajó la cabeza soltando el aire despacio. «Pero aún espero que encuentres una forma de salvarte, si es que todavía hay tiempo». Mientras el coche se alejaba por el callejón, la primera luz del alba asomaba en el horizonte. Emilia se había dormido sobre el hombro de Javier, aún abrazada a su osito de peluche. Su frente descansaba contra el cuello de él, su respiración era tranquila, ligera. Ya no había sobresaltos, ya no había miedo. Marcos iba en el asiento delantero, mirando por el retrovisor. «Ahora puedes descansar, Javier». Javier no respondió. Tenía los brazos rodeando a su hija y los ojos fijos en la ventana. Nadie dijo una palabra más, pero había algo que estaba claro. Aquel día, el silencio se había roto no con gritos, sino con el acto justo en el momento preciso. Una niña que no encontraba palabras para su dolor, un padre que creía no poder perdonar, y una mujer que jamás aprendió a amar. Por fin se habían encontrado, en un momento que no necesitó palabras. La audiencia del Tribunal Provincial tuvo lugar en una sala pequeña, sin mucha gente. Afuera, el clima era frío, con una llovizna constante que caía sin pausa. Pero dentro de la sala, todas las miradas estaban fijas en tres personas: Diana, Ricardo y doña Susana. Diana permanecía inmóvil, el cabello recogido con esmero. No llevaba esposas, pero sus manos temblaban. Ricardo no paraba de moverse, claramente incómodo con el silencio solemne del tribunal. Y Susana, la mujer que una vez controlaba cada conversación, ahora se sentaba en silencio, sin mirar a nadie a los ojos. Javier estaba presente, sentado en la segunda fila, justo detrás del fiscal. Emilia no estaba con él. Se había quedado en casa con doña Carlota, como lo había recomendado su terapeuta. En la declaración final, el fiscal leyó fragmentos de grabaciones de audio, fotografías de lesiones y partes del diario terapéutico de Emilia.
La evidencia fue presentada de forma clara, precisa, sin necesidad de elevar la voz. «Este no es un caso de maldad repentina», dijo, «sino de un silencio prolongado, de una cadena de negligencia, abuso y encubrimiento, donde la única víctima fue una niña que no tenía las palabras para defenderse». El juez miró directamente a Diana, su voz firme pero serena. Diana Torres, en calidad de tutora legal, se le condena a 4 años de prisión, sin posibilidad de suspensión de pena, por el abuso comprobado de una menor. Luego se giró hacia Ricardo. Ricardo Torres se le declara culpable de acoso emocional hacia una menor, incluyendo amenazas e intimidación. Se le condena a 18 meses de prisión, con libertad condicional supervisada, y finalmente miró a Susanala, persona que pocos esperaban ver en el banquillo, pero cuya responsabilidad no podía ser ignorada. Doña Susana Torres, si bien no incurrió en actos físicos de violencia, este tribunal la declara culpable de incitación y facilitación consciente de abuso doméstico. Se le condena a 2 años de libertad condicional y se le prohíbe el contacto con su nieta y con cualquier otro menor. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Diana. No protestó, no suplicó, solo dejó caer los hombros como si por fin ya no pudiera sostenerse a sí misma. Unos días después del juicio, Emilia regresó a sus sesiones de terapia con Javier. Lorena, la psicóloga de cabello plateado y voz suave como papel de seda, salió desde el fondo de la consulta y les dedicó una leve inclinación de cabeza, sin palabras. No hacían falta palabras. Lorena abrió la puerta y Javier entró con ella. «Hoy quiero dibujar», dijo Emilia en voz baja. Su voz seguía siendo suave, pero ya no tenía ese temblor de miedo. Javier se sentó en la esquina de la sala, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Observaba, con las manos apoyadas sobre las piernas, cuidando de no romper el silencio frágil que empezaba a formarse entre los dos. Emilia cogió un lápiz marrón, luego uno verde, después uno de color naranja claro. Una imagen comenzó a tomar forma sobre el papel. Una casa con tejado de tejas rojas, una chimenea pequeña dejando escapar un fino hilo de humo. Las ventanas tenían cortinas moradas y fuera había un jardín con 2 manzanos. Se dibujaba un columpio con líneas punteadas, pero se entendía claramente. Bajo los árboles había 2 figuras sentadas, una alta, de cabello oscuro, la otra más pequeña, apoyada en el hombro de la mayor. Lorena no se apresuró, esperó a que Emilia dejara el lápiz y entonces preguntó con suavidad: «¿Quiénes son, cariño?». Emilia ladeó la cabeza, luego se giró y miró a Javier. Su rostro se iluminó, solo un destello, apenas una chispa en los ojos. «Es mi casa. Somos papá y yo». Javier tragó saliva. No dijo nada, solo sonrió muy levemente. Una mano descansaba en su rodilla, la otra cerrada en el regazo. Los días siguientes pasaron con suavidad, como si hasta el aire de la casa se hubiera vuelto más tranquilo. Javier comenzó a levantarse más temprano. Calentaba la leche a la temperatura exacta que el médico había recomendado. Practicaba tostar el pan sin quemar los bordes lo justo, dorado, crujiente. Había sido soldado de operaciones especiales, pero nunca había cocinado para nadie. Nunca aprendió a leer las etiquetas de una pasta de dientes para una niña de 6 años. Por las tardes llevaba a Emilia al colegio en la furgoneta. Por las noches jugaban a juegos de palabras con pequeñas fichas de madera. A veces simplemente coloreaban en silencio. Javier no preguntaba: ¿recuerdas algo? No presionaba: tienes que perdonar. Él simplemente estaba, presente, cada día. Una noche lluviosa, después de leer La niña y el bosque silencioso, un libro que Emilia había elegido de la biblioteca del colegio, Javier cerró la tapa y comenzó a levantarse. Emilia tiró de su brazo. Su voz apenas un susurro. «Papá». Javier se volvió, esperando. «Te vas a quedar, ¿verdad?». No respondió de inmediato. Se acercó, se sentó junto a la cama y puso su mano sobre la manta, cubriéndola de ella. «No me voy a ningún lado. Aunque estés triste, enfadada o callada, me quedaré».
Emilia asintió. Luego subió la manta hasta los hombros. Por primera vez, lo hizo ella solas, sin esperar a que un adulto la ayudara. Una sonrisa diminuta cruzó sus labios. Apenas un temblor, pero Javier lo notó como cuando la superficie del agua vibra levemente al pasar alguien cerca. A la mañana siguiente, Javier estaba reparando un grifo que goteaba en la cocina, cuando Emilia entró corriendo, con una hoja de papel en la mano. No dijo nada. Subió a una silla, cogió un poco de cinta adhesiva y pegó el dibujo en la puerta del frigorífico. Javier se limpió las manos y se acercó. El dibujo mostraba a dos personas de pie bajo la lluvia, Javier con un abrigo, Emilia sosteniendo un paraguas. A sus pies, un charco. Y alrededor, líneas inclinadas que sugerían el viento. En la esquina superior izquierda, garabateada con letras torcidas, había una sola palabra: hogar. La H estaba al revés, pero los trazos eran firmes y claros. Javier se quedó inmóvil. Nadie le había enseñado a Emilia a escribir esa palabra. Nadie le había dicho lo que se suponía que debía significar esa casa. Pero ella la había escrito, sin explicación, sin pie de foto. La respuesta estaba ahí, en las líneas temblorosas del dibujo, entre las dos figuras de pie bajo la lluvia, aún tomándose de la mano. No hubo aplausos, ni discursos, solo una hoja de papel pegada a la puerta del frigorífico, con dos pedacitos de cinta como una señal que ambos comprendieron en silencio. Desde ahora, esto es un hogar. Otoño. Las hojas rojizas caían lentamente sobre la calle residencial. La brisa era suave, no llovía, pero el cielo nublado hacía que todo se moviera con un ritmo más lento. Javier salió de la oficina central con un sobre marrón en la mano. Sin destinatario, solo dos palabras escritas a mano, ligeramente inclinadas. Emilia Jane. La carta venía del Centro de Recuperación Psicológica del Norte, sellada como verificada, Diana Torres, escrita una semana atrás, enviada a la dirección temporal de Javier, entregada por una trabajadora social. Javier la había leído. Una sola vez. Luego la dobló. No la rompió. No la tiró. La colocó en el cajón al lado de su cama. Cada noche, lo abría no para leerla de nuevo, sino para asegurarse de que aún estaba ahí. La carta tenía 3 páginas. La letra seguía siendo firme, aunque temblorosa en algunos tramos. Si hay otra vida, lo único que deseo es que nunca llames mamá a nadie que no sea tu madre verdadera. Pero si alguna vez, aunque solo una vez, pudieras llamarme así, yo caminaría el resto de este camino, tratando de merecerlo. Diana no pidió perdón, no puso excusa, solo escribió sobre sus días en el centro, el grupo de terapia, las noches sin dormir en las que veía a la niña en sus sueños, de pie en la esquina de la habitación, sosteniendo aquel viejo oso de peluche, observando en silencio. Javier no sabía qué hacer con la carta. Emilia nunca había preguntado por Diana, ni una sola vez la mencionó. La doctora Lorena le había dicho: no hay prisa. Una niña no necesita toda la verdad de golpe, pero algún día la necesitará contada con una voz honesta, no amarga. Javier recordaba esas palabras. Sábado por la mañana. Javier estaba arreglando el coche en el garaje. El aire era frío. Una voz grave en la radio daba el informe de tráfico. Emilia estaba dentro, dibujando en su tableta. Últimamente dibujaba muchas casas, con puertas, árboles, ventanas. Ya no más habitaciones oscuras. Ya no más rincones. Cerca del mediodía sonó el timbre del portón. Javier salió. Emilia ya estaba allí, con las manos en la cintura, la coleta un poco torcida, las mejillas rosadas por el frío. El portón se abrió, y ella corrió hacia él con los brazos extendidos. «Llegas 5 minutos tarde», dijo, fingiendo regañarlo. Javier soltó una risa suave. «Me pilló un semáforo en rojo», dijo Javier. Emilia le tomó la mano. No dijo nada más. Caminaron juntos de vuelta a casa. Detrás de ellos el portón se cerró con un chirrido familiar.
Un sonido que antes parecía frío, pero que ahora ya no lo era. Esa misma tarde Emilia pegó su nuevo dibujo en la pared junto al frigorífico. El dibujo mostraba una casa con las luces encendidas. La puerta estaba abierta. En el jardín, dos figuras, una grande y otra pequeña. Había un manzano con frutos. Junto a él, un banco de piedra. Sobre la mesa, una carta dibujada en gris claro, con trazos suaves. Javier la miró, pero no preguntó. Emilia tampoco explicó nada. Pero cuando Javier se giró hacia la cocina para servirse un vaso de agua, la voz de Emilia sonó bajito detrás de él. Creo que, si alguien se perdió un tiempo sin querer, pero quiere volver, entonces la puerta debería estar abierta. Javier dejó el vaso sobre la encimera. Se quedó quieto unos segundos. Tienes razón, dijo en voz baja. Pero no todas las puertas tienen que abrirse de inmediato. Algunas necesitan tiempo. Tiempo para que alguien toque bien. Emilia asintió. Luego se dio media vuelta y salió corriendo hacia su habitación. Sus pequeños pasos resonaron parejos sobre el suelo de madera. Al final del pasillo, se detuvo. «¿Papá?» «Sí, no cierres la puerta con llave, ¿vale?» Nunca respondió Javier. La puerta siempre estará abierta. La historia de Javier y Emilia no es solo una búsqueda de justicia, es un viaje para recuperar la confianza, esa cosa frágil pero poderosa que vive dentro de cada uno de nosotros. Nadie nace sabiendo ser padre o madre, pero cuando estás delante de un pequeño corazón que necesita ser protegido, lo que importa no es si somos perfectos, sino si somos lo bastante valientes como para quedarnos, incluso sabiendo que puede doler. ¿Qué piensas tú de este final? Si fueras tú, ¿le habrías dado esa carta a Emilia? ¿Crees que alguien que ha hecho daño puede redimirse? Y oye, ¿cómo estás tú últimamente? ¿Hay algo que te hace quedarte aunque estés cansado? Si estás viviendo días callados ahora mismo, ojalá sepas esto. No estás solo. Allá afuera hay alguien que aún espera que tú también vuelvas a abrir tu puerta. Puedes compartir lo que quieras. Yo siempre leo y siempre estoy escuchando.